Ahora sí. Buenas tardes, nosotros somos de la materia por Saya de Electrónica 2, dada por el profesor Eric Hernández, la cual está integrada por María Moreno, Rubén Majano. Somos el grupo número 8 y vamos a dar una breve explicación del simulador Proteus, hecho un amplificador operacional inversor y uno no inversor. Decimos que el amplificador operacional inversor, que es podemos decir que la entrada no inversora está a tierra y por su característica la A también, que no lo estará. Por tanto, la tensión en la resistencia 2 vale el voltaje de salida y la tensión en resistencia 1 vale el voltaje de entrada, y por tanto la ganancia es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada, o de igual manera se puede hallar donde la resistencia 2 entre la resistencia 1. También decimos que el signo menos por la señal invertida en fase de impedancia de la impedancia de entrada vale la resistencia 1, puesto que, como dijimos, que A está puesto a tierra. A efectos prácticos, la impedancia de salida vale una fracción ohm. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del amplificador no inversor, el cual, por su característica, podemos decir que menos el voltaje de entrada es igual al menos el voltaje de entrada, y también que la resistencia 1 y la resistencia 2 forman un divisor, o podríamos decir aquí, pues, la resistencia 3 y la resistencia 4 forman un divisor de tensión cuya entrada es el voltaje de salida y la salida del divisor es menos el voltaje de entrada. Entonces, el menos voltaje de entrada es igual al voltaje de entrada también, o al voltaje de salida por la resistencia 1 entre la resistencia 1 más R2. Y la ganancia la hallamos de igual manera, que la ganancia es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. También decimos que la impedancia de entrada es muy elevada, mientras que la impedancia de salida vale más décimas de ohm. La señal de salida está en fase con la de entrada por ser inyectada por la de entrada no inversora. Entonces aquí vamos a dar la breve explicación, nos vamos a ir a ejecutarlo para explicarles. Esta señal sinusoidal es del amplificador no inversor, el cual lo colocamos en 2 milivoltios, que es el morado, y cada cuadrito vale 2 milivoltios, entonces, en 2 voltios, perdón. Cada cuadrito vale 2 voltios, entonces serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, el volto pico que nos debe dar de la ganancia del no inversor. Y del inversor, es 1.6, que el cual lo colocamos acá, que es el azul, en 1 voltio, y cada cuadrito vale 1 voltio, pues entonces sería 1 y 1.6. El amarillo es la onda sinusoidal del osciloscopio. Entonces ahora hablaremos un poco de la teoría mandada por el profesor, que la cual dice que de la tierra virtual, los circuitos con amplificadores operacionales requieren de un punto en el cual el voltaje de referencia sea cero. Por lo tanto, en la entrada del amplificador o el punto de conexión de la entrada y las señales de realimentación existe un nudo de tensión nula, independientemente de la corriente. Luego, esta conexión es un punto de tierra virtual, un punto en el que siempre habrá el mismo potencial en la entrada positiva. Eso podríamos decir que es tierra virtual. Entonces ahora el voltaje de saturación. Es el voltaje necesario que se ha de aplicar a la base de un transistor con el fin de que se cierre y permita que se conecte en colector y emisor. El transistor es como un interruptor que se activa al colocarle una corriente, voltaje de saturación, en la base. Ahora hablaremos del concepto de impedancia de entrada e impedancia de salida. La impedancia de entrada es el cociente entre la tensión de entrada y la corriente de entrada, y la impedancia de salida es el cociente entre la tensión en vacío y la corriente de cortocircuito.
Ok, bueno, esto sería todo del grupo número 8 de la materia electrónica 2 por Saya. Muchísimas gracias, espero les guste.